Hola amigos, cada vez tenemos más seguidores en este maravilloso espacio en que comparto y hablo de cosas chéveres. Bueno, a raíz de la clasificación del Perú al Mundial, he decidido hablar de un tema relacionado con el país anfitrión del torneo. Muchos peruanos están alistando sus maletas para ser testigos de este magno evento. Les hablaré de un viajero que visitó aquella nación hace muchos años. El trotamundos se llamaba nada más ni nada menos que César Vallejo, uno de los grandes poetas que ha tenido el Perú. Aparte de su gran obra poética, también se destaca un conjunto de crónicas y reportajes, entre ellos el relato de este video. César Vallejo hizo 3 viajes a la entonces Unión Soviética, paracuelamente calumniado por la prensa occidental. Sus inquietudes favorables al marxismo lo llevan a emprender dicho viaje. El primer viaje lo hizo en octubre de 1928 con 300 francos de la época, proporcionados por la embajada peruana en Francia, para su retorno al Perú, dada la precaria situación económica que él padecía. Atravesando Alemania en tren, con una parada en Berlín y llegando al puerto de Rostov, atravesó el mar Báltico hasta la ciudad rusa llamada en ese entonces Leningrado, donde estuvo unos días. Su verdadero destino era Moscú. El texto está contado como si fuera la peregrinación a la Meca del comunismo. En esa época gobernaba Joseph Stalin, aunque es mencionado muy poco en el relato, al igual que su camarilla. Un detalle interesante es que fue por su propia cuenta, no fue invitado por el gobierno de Tudor. Por eso el tono intimista de su reportaje. Dadas las dificultades del idioma, contaba con una intérprete en francés. Siempre consideró que el ruso y el alfabeto cirílico, descrito en sus propias palabras, una vaina. Por esta razón no consideró establecer su residencia en Rusia. Su estancia en ese país apenas duró un mes, pero lo suficiente para grabar sus primeras impresiones. Un detalle interesante fue saber que en Moscú, una ciudad de 3 millones de habitantes, solo había 200 coches particulares. Estos solo eran utilizados por los jerarcas del partido y los visitantes extranjeros. La mayoría de los moscovitas iban en bus o tranvía. Visitó fábricas. Estaba fascinado por el entusiasmo de los trabajadores rusos y sus perspectivas por el futuro. Destacó los grandes avances en materia social, como el caso de la educación, y menciona el ejemplo de un campesino que podía ver una obra de teatro desde el palco reservado exclusivamente para los zares. Que no todo fue color de rosa en el viaje, dado que en Moscú había muchos mendigos, aunque la gente decía que eran antiguos aristócratas que se negaban a integrarse al sistema. Además, en la capital los servicios básicos dejaban mucho que desear, como la crisis de vivienda donde vivían hacinados muchos ciudadanos, y el transporte era rudimentario. Se consideró que el atraso podía ser respondido con la fuerza del comunismo, describiendo al pueblo ruso desde entonces como dinámico y encaminado al futuro. Consideraba que la dictadura del proletariado era un signo inequívoco de un país libre, en aras de lograr una sociedad sin clases, que advierte indirectamente que la burocracia, más no el proletariado, tenía las riendas del poder. Aunque en ese trayecto aprovechó para conocer la intelectualidad rusa y saber cuál era su visión sobre el marxismo, criticó duramente al poeta Vladimir Mayakovsky tras entrevistarse con él. Consideraba que su obra poética carecía de fervor revolucionario, dado su individualismo. Se entrevistó con el aclamado director Sergei Eisenstein, autor de la célebre película El acorazado Potemkin. El cine como la realización del proletariado a través del celuloide, mas no el mero entretenimiento y frivolidad. En 1929 hizo un segundo viaje a Rusia junto con su compañera sentimental, la francesa Georges Philippot. Harían paradas en Viena, Budapest, Varsovia, Praga, Génova, Venecia, Pisa y finalmente Roma. Estos 2 primeros viajes fueron escritos para diarios de Perú y España. Este libro se convirtió en un bestseller para su época. Se agotaron 3 ediciones. Dado el contexto marcado por la Gran Depresión, había un público que deseaba conocer la realidad de esa nación.
y poner sus esperanzas en su doctrina. El tercer y último viaje lo efectuó en octubre de 1931 en el marco de un congreso de escritores. Escribió un segundo libro que fue rechazado por los editores, dado su tema redundante. En esa travesía llegó a visitar la región del Cáucaso y las ciudades ucranianas de Kiev y Kharkov. Bueno, queridos amigos, si van a viajar a Rusia por el Mundial, recuerden a este insigne viajero. Si les gusta el contenido, denle like y compartan sus comentarios, que serán bienvenidos.